con estas condiciones. Mira, Pepe, hay que entender que el tipo de violencia del extremismo de derecha, del nacionalismo, supremacismo blanco, viene al alza en el último par de años, te diría yo, quizá los últimos 3 años, en países occidentales, especialmente en Estados Unidos, en Europa, y hay que entender que aquí las palabras importan, las palabras pronunciadas por líderes que a veces llegan a la presidencia, como Trump, otras veces no llegan a la presidencia, pero sí son líderes de partidos políticos que empiezan a expresar discursos anti-inmigrantes o anti-musulmanes. Digo, el propio Trump, no sé si recuerdas, en tiempos de su campaña electoral, propuso cerrar la puerta a todos los musulmanes a Estados Unidos, y ha tenido incluso iniciativas ejecutivas en ese sentido, y esto es interpretado por ciertos individuos y ciertos grupos como un discurso correcto, como un discurso que tiene sentido, como viendo en los inmigrantes o viendo en los musulmanes el origen de todos los males. Para mucha gente, Mauricio Meshulam, tiene sentido lo que tú estás diciendo, pero en algunos casos llegamos al extremo de este australiano Brenton Tarrant, autor de las masacres o de la masacre que hemos venido narrando, y te lo subrayo porque se dice, este hombre supremacista, se dice admirador del presidente Donald Trump, y no lo valora precisamente como líder político, sino como un símbolo renovador de la identidad blanca. Claro, porque lo que sucede es que las personas empiezan a entrar en un proceso de radicalización hoy en día fuertemente alimentado por plataformas en Internet, por redes sociales, así como lo hemos visto en el caso del terrorismo islámico, por ejemplo, el extremismo islámico, que esto ocurre, también ocurre en el extremismo supremacista blanco. Las personas empiezan a entrar a estas plataformas, empiezan a alimentarse de lo que leen y empiezan a alimentar ellos mismos el discurso que leen, hasta el punto en el cual un buen día toman la decisión y dicen, esto no se resuelve más que optando por la violencia. Y hemos visto el ascenso en crímenes de odio, no todos ellos ataques terroristas, o sea, unos son simplemente crímenes de odio en Estados Unidos, en Europa, con un ascenso enorme, hasta bien ataques terroristas, como por ejemplo un extremista igual supremacista blanco atacando una sinagoga en Pittsburgh en contra de los judíos, porque precisamente esa comunidad aceptaba inmigrantes, ¿no? Pero en esta misma línea vemos en Australia. ¿Por qué en Australia y Nueva Zelanda? Porque también son sitios receptores de inmigrantes, hay comunidades musulmanas, hay inmigrantes de distintas partes de Asia, de África, de Medio Oriente, que llegan a esos sitios, y pues se trata de individuos o grupos que perciben en estos migrantes o en estos personas de religión musulmana pues el origen de distintos males que hay en el planeta, y claro, interpretan a su forma este discurso de Trump. Pero repito, cuando un presidente de un país como Estados Unidos habla en ese sentido, muchos lo leen, y no olvidemos, por ejemplo, que el líder del Ku Klux Klan, David Duke, el ex líder del Ku Klux Klan, muchas veces retuitea los tweets de Donald Trump, y esto es interpretado por muchas personas en ese sentido, ¿no?